Hola, en este video vamos a hacer una breve introducción sobre la inervación del miembro superior. Antes de comenzar con la descripción del plexo braquial, describiremos los nervios raquídeos. Observamos en la imagen un corte axial a nivel de la columna vertebral torácica. Podemos identificar, gracias a la presencia de la vértebra, un sector anterior donde encontramos el cuerpo vertebral y un sector posterior donde encontramos el arco apofisiario de la vértebra. Aquí vemos la musculatura de la espalda y podemos también observar seccionada una costilla. A nivel del agujero vertebral podemos observar la médula espinal. A ella vemos llegar la raíz posterior y emerger la raíz anterior, las cuales juntas conforman un nervio raquídeo. De este nervio raquídeo van a emerger 4 ramas. Una rama denominada ramo meningio o recurrente meningio de Luschka, que vuelve hacia el agujero vertebral, un ramo comunicante gris que va a dirigirse hacia los ganglios simpáticos de la cadena laterovertebral, una rama anterior y una rama posterior que observamos cómo se distribuye en la musculatura y en la piel del dorso. Las ramas anteriores serán quienes, al unirse o anastomosarse, conforman los plexos braquial para el miembro superior, lumbar y sacro para el miembro inferior. El plexo braquial es entonces la unión o anastomosis de las ramas anteriores de los 4 últimos nervios cervicales y del primer nervio torácico. Observamos aquí en la imagen entonces la rama anterior del quinto nervio cervical, del sexto, del séptimo y del octavo. Y aquí observamos la rama anterior del primer nervio torácico. Estas ramas, al unirse, darán lugar en primer término a los troncos primarios del plexo braquial. Vemos aquí cómo la rama anterior del quinto nervio cervical se une con la del sexto, originando así el tronco primario superior. La rama anterior del séptimo nervio cervical continúa sola y forma el tronco primario medio. La rama anterior del octavo nervio cervical y del primero torácico se unen y forman el tronco primario inferior. Cada tronco primario, a su vez, se va a dividir en una rama anterior y una posterior. La unión de las 3 ramas posteriores dará lugar al tronco secundario posterior. Aquí vemos entonces la rama posterior del tronco primario superior, del tronco medio y del tronco inferior, cómo se unen y forman el tronco secundario o fascículo posterior. De este van a originarse 2 ramas terminales del plexo braquial, que son el nervio radial y el nervio circunflejo o axilar. En el caso de las ramas anteriores que se originan de estos troncos primarios, van a dar lugar, cuando se unan, a troncos secundarios o fascículos anteriores. En este caso, la rama anterior del tronco primario superior y del tronco primario medio se unen y forman el tronco secundario anteroexterno o fascículo lateral. De aquí se va a originar el nervio musculocutáneo y la raíz lateral o externa del nervio mediano. En tanto, la rama anterior que se origina del tronco primario inferior continúa sola y forma el tronco secundario anterointerno o fascículo medial, el cual dará origen al nervio cubital y a la rama medial o interna del nervio mediano, el cual finalmente va a estar completo gracias a la raíz lateral que aporta el tronco secundario anteroexterno y a la raíz medial que aporta el tronco secundario anterointerno. De este tronco secundario anterointerno también se origina el nervio braquial cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo. Observamos aquí entonces los troncos primarios, los troncos secundarios y las ramas terminales que originan cada uno de ellos. Para mencionar las principales relaciones de estos troncos primarios y secundarios del plexo braquial, utilizaremos esta vista anterior a nivel del cuello y de la parte superior del tórax.
Observamos aquí entonces los cuerpos de las vértebras cervicales, las apófisis unciformes y parte de las apófisis transversas. Vemos aquí el tronco arterial brachiocefálico originando la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha, la arteria carótida primitiva o común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Por delante de ellos podemos ver los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo conformando la vena cava superior. Vemos aquí la primera costilla a la derecha y a la izquierda. En cuanto a los músculos que observamos, vamos a centrarnos en los músculos que vemos llegar a la primera costilla. Observamos aquí al músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Por detrás, muy pequeño, se observa el músculo escaleno posterior. Los troncos primarios del plexo braquial, que aquí observamos despejados de los músculos escalenos, van a estar ubicados justamente entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, en lo que se denomina hiato interescalénico. Dispuestos de arriba hacia abajo, observamos el tronco primario superior, el medio y el inferior, y por debajo y delante de ellos vemos a la arteria subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ubicados ya por fuera de los músculos escaleno anterior y medio, encontramos aquí los troncos secundarios del plexo braquial. Vemos de arriba hacia abajo el tronco secundario anteroexterno o fascículo lateral, el tronco secundario posterior y el tronco secundario anterointerno o medial. Y aquí vemos también nuevamente por delante y abajo a la arteria subclavia. Estos elementos se van a encontrar sobre la primera costilla y ya a esta altura por debajo de la clavícula, que aquí fue retirada. Una vez que estos troncos secundarios pasan por debajo de la clavícula, se ubican a nivel de la axila. Por ello, aquí observamos una vista anterior del hombro donde la caja torácica fue retirada. Observamos la zona de la cara anterior de la escápula, donde vemos el músculo subescapular. Podemos observar aquí al músculo redondo mayor y al músculo dorsal ancho. Los tres conforman la pared posterior de la axila. Vemos hacia afuera al músculo deltoides y aquí observamos al músculo pectoral mayor. Vemos también la porción corta del músculo bíceps braquial junto con el músculo coracobraquial yendo hacia la zona de la apófisis coracoides para insertarse proximalmente mediante un tendón conjunto. Vemos seccionado al músculo pectoral menor también en la apófisis coracoides de la escápula. A nivel de los elementos vasculonerviosos que encontramos en la axila, vamos a identificar primeramente el elemento vascular más importante, que aquí observamos que es la arteria axilar. Alrededor de ella vamos a encontrar las ramas terminales del plexo braquial. La vena axilar no se encuentra ubicada en la imagen, pero se identificaría más medial con respecto a la arteria. Vemos entonces, en primer lugar, el tronco secundario posterior. Este va a originar dos ramas terminales. El nervio circunflejo, que vemos emergiendo en primer lugar y dirigiéndose hacia la cara posterior del hombro, entre los músculos redondo menor y redondo mayor, y dirigiéndose hacia abajo y afuera para llegar a la zona del canal de torsión en la cara posterior del brazo, vemos al nervio radial. Aquí vemos por dentro de la arteria axilar al tronco secundario anterointerno o medial. Podemos identificar, yendo de adentro hacia afuera, muy delgado, el nervio braquial cutáneo interno o cutáneo antebraquial medial. Luego le sigue, más voluminoso ya, el nervio cubital. Y finalmente ahí vemos la raíz medial o interna del nervio mediano. Por fuera ya de la arteria axilar observamos el tronco secundario anteroexterno, originando entonces el nervio musculocutáneo
y la raíz externa o lateral del nervio mediano, la cual al unirse con la raíz medial que antes mencionáramos, forma el nervio mediano, el cual se ubica inmediatamente por delante de la arteria axilar al comienzo y ya en el brazo por delante de la arteria humeral. En esta imagen observamos una vista posterior a nivel del brazo. Podemos identificar hacia arriba y afuera al músculo deltoides del hombro y hacia adentro aquí vemos al músculo redondo menor y al músculo redondo mayor. Observamos también al músculo tríceps, la porción larga, el vasto externo, seccionado y más profundo el vasto interno. Entre estas dos porciones del músculo tríceps observamos la zona del canal de torsión o canal radial, donde podemos ver transcurrir desde el triángulo húmero tricipital al nervio radial, aquí yendo hacia abajo y afuera, junto con la arteria y las venas humerales profundas o braquiales profundas, también llamadas colaterales externas. En este caso en la imagen solo se observa el elemento arterial. Podemos ver también entre el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor y la porción larga del músculo tríceps por fuera, la zona correspondiente al cuello quirúrgico del húmero, el cuadrilátero húmero tricipital, en el cual vemos emerger al nervio circunflejo. En este caso, se observa también la arteria circunfleja posterior que debería ir acompañada por las dos venas satélites. Podemos decir entonces, si observamos al nervio radial, cómo emite ramas que van a estar inervando de forma motora, en este caso, al músculo tríceps braquial y cómo se dirige hacia afuera para ubicarse en la región externa o lateral del antebrazo. En tanto, el nervio circunflejo se queda en la zona de la cintura escapular y termina inervando, como vemos aquí, al músculo deltoides y también al músculo redondo menor. No se observan en la imagen, pero el nervio circunflejo también origina ramos cutáneos que van a inervar la piel de la cara externa del hombro. Si vamos a la región del codo, vemos del lado interno, en amarillo, también resaltado, al nervio cubital ubicándose en la zona del canal epitrócleo olecraneal. En este caso observamos dos vistas de la región anterior del brazo. Podemos identificar en la imagen de la izquierda la porción corta del músculo bíceps braquial y la porción larga del mismo músculo. En la imagen de la derecha, este músculo fue seccionado, separado y se observa en el fondo el músculo braquial anterior. En cuanto a las ramas terminales del plexo braquial, podemos observar desde el tronco secundario posterior al nervio circunflejo más superior y yéndose hacia afuera, y al nervio radial más medial y dirigiéndose hacia abajo, hacia la zona del canal de torsión en la cara posterior del húmero. Buscamos aquí la arteria axilar y encontramos por delante de ella las dos raíces que conformarán luego el nervio mediano que aquí vemos completo. Vemos la raíz lateral y la raíz medial. El nervio mediano va a transitar medial o interno con respecto al músculo bíceps, como vemos en la imagen, junto con la arteria humeral y las dos venas satélites. Estos elementos, el nervio mediano, la arteria humeral y las venas humerales, conforman el paquete vasculonervioso del brazo. Lateral con respecto al nervio mediano y originándose del tronco anteroexterno o lateral, vamos a ver al nervio musculocutáneo. Este se dirige hacia afuera y va a atravesar al músculo coracobraquial, que aquí vemos un poco, pero en la imagen de la derecha lo podemos ver mucho más amplio y observamos cómo el nervio musculocutáneo lo atraviesa para ubicarse en la región anterior del brazo e inervar todos los músculos que la componen. En cuanto al nervio cubital, vamos a ver que se encuentra medial con respecto al paquete vasculonervioso del brazo, desciende también por toda la cara medial del brazo para ubicarse a nivel del codo, más posterior en el canal epitrócleo olecraneano. Tanto el nervio mediano como el nervio cubital
pasan por la región anterior del brazo sin dar inervación a ninguna estructura. En cambio, como mencionamos, el nervio musculocutáneo, que vemos en las dos imágenes, va a inervar de forma motora a los músculos de la región anterior. El nervio braquial cutáneo interno lo vemos aquí seccionado en ambas imágenes. Va a pasar también por la cara medial del brazo para hacerse subcutáneo a nivel del codo. Este nervio es un nervio solamente sensitivo, por lo tanto no va a dar inervación motora en ninguno de los sectores del miembro superior. En estas imágenes tenemos vistas de la región anterior del antebrazo. Podemos observar de superficial la imagen de la izquierda a profundo hacia la imagen de la derecha. Vamos a ver en la imagen donde vemos los elementos más superficiales a las venas del sistema venoso superficial. Vemos la vena intermedia, la vena mediana basílica y mediana cefálica. Del lado interno, la vena cubital superficial, la vena basílica. Y del lado externo, aquí observamos la vena cefálica. Podemos ver cómo la vena basílica perfora la aponeurosis del brazo para hacerse profunda y terminar a nivel de la vena humeral interna. Por la misma perforación van a emerger las ramas pertenecientes al nervio braquial cutáneo interno o cutáneo antebraquial medial, que van a inervar la piel de la cara interna o medial del antebrazo. Por otro lado, del lado externo, vamos a observar elementos nerviosos. En este caso, son ramas que pertenecen al nervio musculocutáneo, el cual va a tener una inervación, por un lado, motora a los músculos de la región anterior del brazo y sensitiva a nivel de la cara externa del antebrazo. Por eso es un nervio mixto. Ya retirados los tejidos más superficiales, observamos esta imagen, donde podemos ver el plano de músculos más superficiales de la cara anterior del antebrazo. Ubicamos la epitróclea hacia medial o epicóndilo medial, el bíceps y a esta altura estaría el epicóndilo o epicóndilo lateral. La presencia de la arteria humeral es la que me indica que este sector corresponde a la epitróclea, al epicóndilo medial, ya que el paquete vasculonervioso del brazo se ubica interno con respecto al bíceps. Ubicada la epitróclea entonces, del húmero podemos identificar al músculo pronador redondo, al músculo palmar mayor o flexor radial del carpo, al músculo palmar menor o palmar largo y al músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior. En cuanto a las estructuras nerviosas, vamos a identificar cerca de la epitróclea, posterior con respecto a ella, vemos ahí al nervio cubital. Si nos vamos a la zona cercana al bíceps, inmediatamente por dentro de ella encontramos al nervio mediano junto con la arteria humeral. Y si vamos por fuera del músculo bíceps, encontramos ahí al nervio radial, pegadito a la cara interna del músculo supinador largo o braquiorradial. En este caso, el nervio radial, cuando llega a la zona del codo, se va a estar dividiendo en dos ramas. La que vemos aquí es la rama anterior y la que vemos aquí, que va a atravesar al músculo supinador corto, es la rama posterior. El nervio mediano lo podemos seguir si vemos en la imagen donde los músculos epitocleares fueron seccionados y retirados. Seguimos al nervio mediano, que sigue justamente la línea media del antebrazo y se va a estar ubicando entre los tendones del músculo palmar mayor o flexión radial del carpo y palmar menor o largo. En la imagen donde están los músculos que mencionamos, ubicamos palmar mayor, palmar menor y en el medio de ambos encontramos al nervio mediano, dirigiéndose a la zona del canal o túnel carpiano. Si seguimos el músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior, por fuera de él vamos a encontrar ahí en amarillo al nervio cubital, siguiendo a la arteria cubital y a las venas cubitales que en la imagen no se encuentran. En la imagen de la derecha, donde los músculos epitocleares fueron seccionados, podemos ubicar ahí el músculo cubital anterior y por fuera del mismo, siguiendo a la arteria cubital en rojo, tenemos al nervio cubital, dirigiéndose en este caso
a la zona del canal cubital o canal de Guyon. A nivel del antebrazo, el nervio radial va a estar inervando los músculos que conforman la región externa y posterior, mientras que los nervios mediano y cubital van a inervar los músculos de la región anterior. Finalmente llegamos a la mano donde vemos esta vista palmar. Ubicamos aquí el arco palmar superficial, el cual nos va a permitir ubicar interno, externo, superior e inferior. Si lo seguimos hacia arriba, vamos a ver su origen en la arteria cubital, por lo tanto, este sector corresponderá al lado interno o medial. Seguimos el arco palmar superficial y vemos cómo llega en ella la rama radiopalmar o palmar superficial originada en la arteria radial, por lo tanto, este sector corresponderá al lado externo o lateral. En cuanto a lo que es superior e inferior, podemos ubicarnos por la concavidad del arco palmar superficial que mira hacia arriba y la convexidad que mira hacia abajo, más allá de ubicar la zona de la muñeca y la zona correspondiente a los dedos. Vemos entonces la arteria radial. Por dentro de ella encontramos al tendón del músculo flexor radial del carpo o palmar mayor. Medial con respecto a este encontramos el nervio mediano, el cual podemos seguirlo hacia abajo, pasando posterior con respecto a este ligamento que vemos aquí, que es el ligamento anular anterior del carpo, y emergiendo finalmente a nivel de la palma de la mano, donde origina 5 ramas terminales, las cuales van a estar encargadas de inervar parte de los músculos de la región tenar, parte de los músculos de la región media y la piel de la palma de la mano desde el cuarto dedo hacia afuera. Seguimos y encontramos el tendón de los músculos flexores comunes superficiales que podemos seguir hacia los dedos. Por dentro de este encontramos entonces la arteria cubital, junto con, aquí se observa, el nervio cubital. Vemos en este caso cómo origina una rama superficial y una rama profunda que van a estar encargadas de inervar, por un lado, de forma motora, todos los músculos de la región hipotenar, parte de los músculos de la región palmar media y parte de los músculos de la región tenar. También va a dar inervación sensitiva a la palma de la mano desde el cuarto dedo hacia adentro. En cuanto a la cara dorsal de la mano, esta va a estar inervada de forma sensitiva por el nervio radial, principalmente. Esperando que la información les sea de utilidad, me despido hasta la próxima.